Vendo mis pisos, vamos a unos alquileres de renta antigua como había con Franco. Como muchos de vosotros sabéis, tengo varios pisos en alquiler que proceden de una herencia de mi padre y en la que yo me he apalancado. ¿Para qué? Para intentar sacar esa rentabilidad extraordinaria. La deriva que hay actualmente desde el punto de vista de alquileres me da tanto miedo que creo que es un momento interesante para decir, no renuevo, procedo a vender los pisos y me dedico a otro tipo, digamos, de negocio, otras inversiones. Pero bueno, no me enrollo más y como siempre, os dejo con el vídeo. Bueno, sobre todo la gran decisión porque he decidido a vender mis pisos es que tengo una sensación de que vamos a una renta antigua como podía existir con Franco. Es cierto que hoy por hoy estaría gobernado otro tipo de partidos, pero creo que la deriva va a ser muy parecida, ¿no? Pero bueno, para mucha gente que desconoce, ¿no? ¿Qué es eso de la renta antigua de alquileres, ¿no? Y son sobre todo diferentes leyes que desde el año 46 hasta sobre todo el año 64 Franco dictó, en la que se creaba una serie de ventajas o privilegios para aquellas personas que estaban en alquiler. Es una ley que duró 30 años hasta que en el año 94 Felipe González pues decidió abolirla, ¿no? ¿Qué es las principales características de esta renta antigua de Franco, ¿no? La primera, la congelación de rentas. Es decir, que estábamos hablando que no había subida de precios en rentas a pesar de lo que pasase. Es decir, que si hubiera una inflación de un 5, un 10, un 15%, tú te fastidiabas y no podías subir los precios. Hoy por hoy no tenemos eso, pero tenemos un índice de precios de referencia, tenemos zonas tensionadas en las que no se va a poder subir demasiado los alquileres y las subidas máximas van a ser del 3%. Es decir, que estamos hablando que si por H o por B tenemos una inflación del 10%, 8% en los próximos años, realmente vas a poder subir solo ese 3%. Luego, otra de las características, una duración indefinida o muy prolongada. Realmente podía durar incluso hasta los descendientes. Actualmente no tenemos esto, pero la realidad es que si una persona decide no irse de tu piso, el problema que puedes tardar o la cantidad de años que puedes tener en desahuciar ese inquilino pueden ser realmente potentes. Entonces podemos hablar que incluso podríamos tener un inquilino que tendría esa duración prácticamente indefinida, ¿no? Luego teníamos en la ley de renta antigua de Franco una protección del inquilino realmente potente que hacía que la posible desalojo fuera inexistente, incluso que podría haber esa renovación automática del contrato. ¿Qué más cosas? Estaríamos hablando que actualmente, con todo, en España habría rentas antiguas en España, que esto es algo que muchas veces la gente desconoce. Estamos hablando que representan una cantidad relativamente pequeña, entre el 3 y 4% de los alquileres, es decir, entre 130.000 y 160.000 alquileres estarían todavía en renta antigua, ¿no? Y esto es algo que, pues bueno, ha generado muchos follones, litigios, etcétera. ¿Por qué? Porque te vas a poder encontrar con determinadas personas que estarían pagando, por ejemplo, por alquiler 50, 60, 80 euros por pisos que podrían valer 300, 400, 800.000 euros, ¿no? Hace poco he conocido a una persona, gracias al canal, que había vendido un piso en el centro de Bilbao, que el 50% directamente se lo había cedido o había llegado a un acuerdo con estos herederos de renta antigua y la mitad del dinero había sido para él y la otra mitad había sido para estos inquilinos de renta antigua. Esto es algo que parece que no tiene sentido, pero se da cuando te das cuenta que tienes a personas que vivían en un piso de 500.000 euros, que están pagando 100 euros de alquiler, pues te das claro que puede merecerte la pena coger esos 250.000 euros y dedicarte a otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo? Que la vivienda ya es un problema claro. O sea, no es que sea un problemita ni nada de eso, estamos hablando de un problema ya realmente gordo, ¿no? Franco en su época decidió una regulación y realmente hubo una apuesta muy bestia hasta que se dio cuenta que esto no se salía si no se construía de manera clara vivienda. Fijaros, este es un gráfico en el que se puede ver cómo era, digamos, la vivienda, digamos, y fijaros, en el año 50-59 se construía relativamente poca vivienda hasta que a partir de los años 60-70 se empezó a construir vivienda de una manera más o menos clara, pero solo hasta en los años 50 solo hubo realmente regulación, ¿no? ¿Qué veo también?
que se puede ir jugando con alquileres temporales, se puede jugar con Airbnb, etcétera, pero creo que esto es algo que durará relativamente poco en el tiempo, ¿no? Yo creo que cada vez va a haber unas regulaciones más bestias por parte del Estado, en el que se va a jugar mucho con regulaciones temporales, o yo que sé, puede pasarnos con Airbnb que yo que sé, en Ámsterdam solo puedes alquilarlo durante 30 días, ¿no? Entonces es algo que no tendría mucho sentido, ¿no? Parece que ir peleando contra el Estado para jugar y sortear la ley, yo creo que no es mi caso, ¿no? Que también veo pues que no se va a construir vivienda. O sea, queda muy bien desde el punto de vista político, lo que queráis, pero hace falta tiempo, hace falta mucha inversión. Y fijaros, ¿no? Estaríamos hablando que haría falta estar construyendo posiblemente el triple, el cuádruple de la cantidad de vivienda necesaria y yo creo que no se va a construir. Y el problema cada vez va a ser, digamos, más elevado, ¿no? También, por otro lado, veo que las políticas europeas sobre vivienda van hacia otro lado. Es decir, que con la famosa 2030-2050 vamos a encontrarnos que desde el punto de vista europeo pues no se va a poder vender determinadas tipologías de vivienda. Aquí hay dudas, ¿no? Se habla de gente que habla del año 2030 al año 2050, pero en el caso de la tipología de viviendas que tengo en alquiler son viviendas relativamente viejas, o sea, estamos al año de los años 60, los años 70, que para adecuarse a las políticas europeas habría que hacer una inversión realmente potente en estas viviendas y realmente creo que no merece la pena, digamos, hacerlo. ¿Qué es lo que vamos a encontrarnos? O razones adicionales por las que vender mis pisos. El tema de Alokabide, ¿no? Es algo que yo estaba más o menos tranquilo, porque al final dices, bueno, tienes un contrato durante 6 años, al cabo de esos 6 años, pues ya puedes volver a conseguirlo. Pero la realidad es que te encuentras que incluso Alokabide tiene inquiocupas. Es decir, que también tiene gente que directamente dice que no se pira. Por mucho que Alokabide decida, en cierta manera, darle otro tipo de consideraciones, etcétera, ¿no? Alokabide tiene inquiocupas y te vas a encontrar muchas veces que la propia administración pública no va a poder echar rápido ese inquiocupa porque directamente muchas veces no pagan. A pesar de que tengan determinadas ayudas, etcétera, deciden no pagar, ¿no? Otra de las razones es las inversiones alternativas, como pueden ser los indexados. Al final te puedes encontrarte que vas a tener inversiones alternativas como indexado o REITs que te van a dar rentabilidades iguales o mayores que tener esos pisos, digamos, en propiedad, ¿no? Realmente la sensación que tengo es que la gran rentabilidad del inmobiliario procede del apalancamiento. Es decir, que puedes poner un 30%, pedir una financiación del 70% y obtener una rentabilidad realmente potente, ¿no? En mi caso, no quiero volver a apalancarme, es la parte rentable y si no quiero apalancarme, creo que es cuando deja de tener sentido esa rentabilidad, ¿no? Un poquito y por conclusiones personales, ¿no? Que yo creo que a veces vender no significa que no pienses que puede haber otro tipo de procesos, ¿no? ¿Van a subir los precios inmobiliarios? Sí, sinceramente creo que va a seguir subiendo. Creo que vamos a tener una inflación más elevada del objetivo del Banco Central Europeo y creo que no se van a construir pisos. Queda muy bien decir que hay un problema, pero si esperamos que desde el punto de vista político se construyan, yo creo que estamos completamente equivocados, ¿no? Realmente creo que los alquileres se van a convertir en un producto peligroso, ¿no? Es decir, en el que va a haber mucha regulación por cualquier tipo y, pues sinceramente, prefiero no estar jugando y esperar a legisladores, ¿no? Que sobre todo van a pensar más en un voto y no en lo que es bueno para el país. Es bueno hablar, pero es difícil trabajar, ¿no? Y eso yo creo que no lo veo, ¿no? Desde el punto de vista del ciclo inmobiliario, realmente creo que llevamos un ciclo realmente elevado. Yo creo que en teoría no nos quedaría demasiado, pero con la demanda que tenemos actualmente, yo creo que podemos encontrarnos que puede seguir subiendo, ¿no? Estamos hablando que va a haber más demanda porque va a venir una cantidad de inmigración potente, sobre todo a España. No hay oferta y si hay mucha demanda y no hay oferta, los precios pues no queda mucho más remedio que, digamos, acaben, digamos, subiendo, ¿no? Y bueno, nada más. Espero que te haya gustado, digamos, el vídeo. Espero que, no sé tu opinión, si crees que es momento, digamos, de deshacer posiciones en inmobiliario o crees que merece la pena ser inmobiliario. Yo creo que no es el momento y demás, ¿no? Me despediría sin más decirte que hay un canal de Telegram en el que ya estamos casi 2.800 miembros, que hablamos un poquito de temas
de economía más o menos normalizada, ¿no? Estamos hablando de depósitos, de subastas, de inmobiliario, etcétera. Y como no, es algo que funciona realmente bien, hay mucha colaboración, hay mucha gente que está aprendiendo y yo creo que es algo interesante para recomendar. Pero bueno, nada más y nos vemos en el siguiente vídeo.